tardes o noches cuando vea nuestra presentación, maestro. Bueno, pues el día de hoy les vengo a presentar nuestra exposición sobre métodos numéricos, el tema 3, métodos, soluciones y sistemas de ecuaciones. Somos los integrantes son Pat Canula, Mauricio, Abelardo Fernández, Ana Laura, Col Pérez Agustín, Segura Rivero, Felipe Yaé, Chulín Vega, Luis Fernando. Para empezar con nuestra exposición, pues primero que nada vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué abarcaremos en nuestra exposición? Pues más que nada vamos a buscar explicar diferentes métodos de soluciones para modelos de ecuaciones lineales. También vamos a tratar de, pues, indagar un poco su diferencia entre ellos y también ventajas y desventajas que se pueden presentar. También ventajas y desventajas en lo que son, pues, ya en programas computacionales con respecto a los últimos dos. Y también vamos a abarcar un poco de, pues, qué se usa, ¿no? Los fenómenos que podemos modelar con el sistema de ecuaciones lineales son circuitos eléctricos, que podemos utilizarlos para analizar el flujo de corrientes de redes eléctricas, estructuras que se modelan fuerzas y deformaciones, en fluidos y calor, su movimiento de líquidos y gases y la transferencia de calor, más que nada, pues, temperaturas, control de procesos, se diseña sistemas automatizados en robots y así, y dinámica de vehículos, el movimiento y la estabilidad de autos, aviones y otros vehículos. Eh, Abarcando ya lo que son los métodos de soluciones, pues tenemos dos tipos de métodos de soluciones, los métodos directos y los métodos iterativos. Los métodos directos, que simplemente vienen de adaptar el sistema a x igual a b, eso utilizando lo que serían siendo operaciones elementales, lo que son sustitución, suma, resta, multiplicación de líneas, ¿no? Y tenemos los métodos iterativos, que en este caso, pues como su propio nombre indica, son iterativos, es decir, que se repite constantemente. Pues para continuar, pues vamos a presentar primero los métodos directivos, métodos directos y después métodos iterativos. El método de Gauss. Este método se conoce de igual manera como la eliminación gaussiana y consiste en transformar un sistema de ecuaciones lineales en otro equivalente. Esto se hace a través de la suma, la resta, la multiplicación y la división de filas para convertir la matriz aumentada en su forma escalonada. La forma escalonada es decir que contenga un triángulo superior. Y se dice que es una matriz triangular superior porque al aplicar las operaciones de eliminación, la matriz queda con ceros debajo de la diagonal principal, que es esta de aquí. Esto permite que luego podamos resolver el sistema mediante sustitución hacia atrás. En vez de empezar de izquierda a derecha, empezaríamos de derecha a izquierda, una vez teniendo el resultado final de la matriz aumentada. Un ejemplo resuelto es este siguiente. De este lado izquierdo tenemos el sistema de ecuaciones y a su derecha tenemos la matriz aumentada. ¿Okay? Para ello, nuestro pivote inicial será este 1 y como es un 1, pues no tendríamos que dividirlo, ya que podemos empezar a partir de él, por lo que tomaremos en cuenta solo las dos filas en la parte de abajo. Para buscar ceros debajo del 1, lo que tenemos que hacer es esta fórmula que tenemos aquí, que es fila 1 por menos 2 para eliminar el 2 de aquí, más la fila 2. Pero esto no solo aplicaría a una simple columna, sino aplicaría a toda la fila en cuestión. En este caso, un ejemplo más a detalle es la parte aquí, que esta primera parte es la fila 1 multiplicado por el menos 2 más la fila 2 completamente. Nos da como resultado 0, menos 1, 1 y 2, que es lo que pondremos en la siguiente matriz. Como en la primera fila no se hizo nada, pues la conservamos así tal cual, sin ningún movimiento. O sea, pasa de izquierda a derecha totalmente igual. Para la fila 3, como es un 1, pues simplemente es restar la fila 3 menos la fila 1, que es igual a esa fórmula que tenemos aquí. Y de igual manera aplica para toda la fila. Tenemos aquí la fila 3 menos la fila 1 completamente y nos da esta siguiente fila. Que de igual manera pasa a la matriz que teníamos anteriormente. Y ya como tenemos estos dos ceros, pues únicamente queda encontrar un 0 debajo de este menos 1 que está en la columna 2. ¿Okay? En este caso, pues como de igual manera nuestro pivote es un 1, pues simplemente tendríamos que restar la fila 3 menos la fila 2. En este caso, pues como son leyes de signos, menos por menos da más, y eso hace que encontremos un 0 en la parte de aquí. Y ya de esta manera tenemos nuestra matriz resuelta. Pero como sabemos, bueno, no resuelta en total,
tendríamos que encontrar los valores para poder sustituir en la ecuación principal y ya poder así encontrar si es correcto o no. Entonces de esta manera sabemos que este es X, este es Y y este es Z. Y los valores se van a ir acomodando de abajo hacia arriba. Z va con estos, Y va con este y X va con la primera fila. Empezando de atrás hacia adelante, sabemos que menos 1 Z es igual a 0, que es este de aquí. Y pues en este caso, para hacerlo a detalle, lo hice así, ya que teóricamente aquí es multiplicación, del otro lado va a ser como división, pero al ser 0, pues nuestro resultado será 0. Entonces sabemos que Z es 0. De ahí nos pasamos a la siguiente fila, que es la fila de la y la Y tiene como valores el menos 1 más 1Z igual a 2, que es esta parte de aquí. Muy bien, sustituyendo valores que únicamente tenemos el de Z, sabemos que Z es 0, entonces no afecta en nada. En este caso Y es menos 1 y lo mismo, de un lado está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo y 2 entre menos 1 es igual a menos 2. Entonces estos dos valores de Z y Y ya los tenemos, solo quedaría hacerlo con la X, que es nuestra primera fila. Los valores de la primera fila son 1X más 2Y más 1Z igual a 6. En este caso el valor de Z ya lo sabemos que es 0 y en este caso el valor de Y es menos 2. Pero como en nuestra principal tenemos 2Y, tendríamos que hacer la multiplicación. En este caso es más por menos, nos da menos, 2 por 2 nos da 4. Y nos queda como resultado el X es X menos 4 es igual a 6. Entonces de un lado está restando, pasa al otro lado sumando. En este caso quedaría X es igual a 6 más 4, X es igual a 10. Y ya con estos valores sería nuestra respuesta final y solo quedaría comprobar en nuestro sistema de ecuaciones principal. En este caso lo hice con los tres valores, más bien con las tres filas, pero se puede hacer con una únicamente. No es necesario hacer las tres, pero para que no tengamos errores, lo hice así. En este caso vemos que nuestra primera fila en el sistema de ecuaciones es X más Y más 2Y más Z es igual a 6. Ya una vez sustituyendo los valores sabemos que X es 10 más 2 menos Y, que Y es menos 2, y más Z, sabemos que Z es 0. Entonces en este caso nos quedaría 10 menos 2 por 2 nos da 4 y eso es igual a 6. Haciendo la resta pues nos da 6. Y eso va a ser así con las siguientes dos filas del sistema de ecuaciones. En ventajas y desventajas que puede presentar este método son las siguientes. Del lado izquierdo tenemos las ventajas. Como primer ventaja tenemos solución a sistemas de cualquier tamaño. Es un método general que funciona con sistemas de ecuaciones lineales grandes y pequeñas. Esto es así, esto es correcto. Pero así como tiene esa ventaja, también es una desventaja, ya que la primera desventaja dice consumo de tiempo y recursos, ya que si es un sistema muy grande el que se tiene que hacer, nos va a consumir demasiado tiempo en hacerlo, y recursos en el caso de las calculadoras, en el caso de las operaciones y todo eso. Como segundo punto de ventajas tenemos aplicable a cualquier tipo de sistemas. Este punto nos indica que sirve para sistemas compatibles de una o infinitas soluciones, e incluso nos sirve para detectar sistemas incompatibles que son sin solución. Y del lado de las desventajas nos dice la sensibilidad a errores numéricos. ¿Esto por qué se da? Pues más que nada es por los casos manuales o con decimales, ya que puede acumular errores, sobre todo si hay números muy grandes o muy pequeños a partir de los puntos decimales. Nuestro tercer punto del lado de ventajas nos dice proporciona una solución exacta. A diferencia de métodos aproximados, este nos da una respuesta exacta si el sistema tiene solución, como bien se dijo. Si no tiene solución, pues este sistema también lo detecta. Pero esta es una ventaja que tiene este método. Como tercer punto, en las desventajas, nos dice que puede ser complejo para principiantes, por lo que mencionábamos antes, de los pivotes, de tomar en cuenta la ley de signos. Como cuarto punto de las ventajas tenemos que es una base para otros métodos numéricos. Este nos dice que es la base para muchos algoritmos computacionales en álgebra lineal, como el método de Gauss-Jordan, que de igual manera van de la mano, simplemente que uno es más preciso que otro. En este caso, este método puede llegar a fallar, mientras que el del Gauss-Jordan puede llegar a ser más preciso sin tantos errores. Como cuarto punto de las desventajas, nos dice que depende de que una matriz tenga solución.
ya que, como se mencionó antes, si no tiene solución queda erróneo y ocuparíamos otros métodos adicionales para poder llegar a una solución. Eh, ya que si la matriz del sistema es singular, ya, o sea, determinante en cero, el método no puede continuar normalmente y ahí tiene que llamar a otros métodos para que podamos solucionarlo. El quinto punto de las ventajas nos dice que permite automatización, ya que de alguna manera ciertamente es fácil al hacerlo en programación, ya que no requiere tanta programación por la simplicidad que tiene este método, a diferencia como el de Gauss-Jordan, el de Jacobi y todos los que vienen a continuación. Antes de pasar a los posibles problemas que pueda tener este método, este programa que les voy a enseñar nos permite automatizar, como se mencionó antes, eh, el conteo o la resolución de este mismo método. En este caso, pues no es un código tan grande. Simplemente hace lo básico. Le imprime soluciones, sustitución regresiva, eliminar los valores debajo del pivote, hacer uno el pivote, que es lo que les mencionaba. Si en nuestra primera columna el valor que tenemos hasta arriba no es un 1, pues tendríamos que hacer una división. En este caso, les voy a demostrar con el método anterior, con el mismo problema anterior, que podemos llegar a la solución que hicimos, a la solución que se mostró en él. En algún lado van a estar viendo cómo está el sistema de ecuaciones y nosotros lo tenemos que ingresar de igual manera, o podemos usar igual la matriz aumentada sin ningún problema. En este caso nos dice ingresa el número de ecuaciones, aquí son 3, nos pide la ecuación 1, que en este caso sería la fila 1, tomamos el valor, vamos a tomar de referencia la matriz aumentada, en este caso es 1, damos espacio, 2, 1 y 6 y damos enter. Pasamos a la ecuación 2, 2, 3, 3, 14. Pasamos a la siguiente, que esta sería la última. Y si todo sale bien, llegamos al resultado que teníamos escrito en el ejercicio resuelto. Como podemos ver, es correcto. Tenemos aquí el valor de 10, el valor de menos 2, que era el valor de y, este es el valor de x, y aquí tenemos el valor de z. ¿Por qué no sale así? Porque si bien recordamos, era una división entre 0 menos 1, entonces nos quedamos con ese signo. Pero como el 0 es un punto medio, por así decirlo, un punto de partida, pues no se hace nada. Como posibles problemas que pueda presentar este método y al programarlo son los siguientes. El primer punto nos dice que se vuelve infinita si 0 es igual a 0. Pero ¿cómo sabemos esto? Sabemos que, al menos en este ejemplo que tenemos aquí, el sistema de ecuaciones es de dos ecuaciones. La primera ecuación, bueno, más bien la segunda ecuación es el doble de la primera ecuación. Si hacemos esto por la matriz aumentada y todo el proceso, nos vamos a dar cuenta que en algún punto nos va a llegar de un lado iguales a 0, pero en el otro lado nos va a llegar con valores de 1. Pero ¿cómo va a ser posible si va a tener, en ese resultado nos va a dar 2? Entonces en este caso se vuelve infinita porque cualquier valor, ya sea x o y, puede tomar uno de estos dos valores, que es el 2 y es el 4. Por eso de esta manera se vuelve infinita. Otro punto nos dice que no tiene solución. Tomando en cuenta la ecuación 0x más 0y más 0z es igual a c, que es una constante, donde c es diferente a 0. Eso nos quiere decir que si al hacer la matriz completa por este método nos llega a salir una fila que nos sale todas en 0, pero del lado de las constantes nos sale un valor, pues es imposible. Esto nos dice que no tiene una solución porque no puede haber ecuaciones sin solución. Para el tercer punto nos dice que un posible problema son los pivotes nulos. Esto quiere decir que si tenemos un pivote que es igual a 0, pues es un problema, porque en ese caso tendríamos que hacer el intercambio de filas o el método fallaría.
Esto nos puede indicar que la matriz sea singular o esté mal condicionada. Para el cuarto punto nos dice que otro problema sería la complejidad computacional. Esto ya que al resolver problemas grandes, ya sea con miles o millones de ecuaciones, puede ser costoso computacionalmente, en tanto tiempo y en memoria, ya que esto se tiene que almacenar en, en el mismo programa. También nos dice que la pérdida de precisión numérica. Esto es a partir de los puntos decimales, ya que si abarcamos varios números después del punto decimal, pues de cierta manera se puede perder la precisión al hacer este sistema que es el Gauss-Jordan. También nos dice errores del redondeo, que va de la mano, que si tomamos en cuenta muy pocos números después del punto decimal o no son tan precisos como un valor exacto, pues nos va a dar un valor, más que nada no nos va a dar el valor exacto, sino nos va a dar una aproximación. Y pues otro problema sería la matriz mal condicionada, que directamente no nos podría dejar resolver por este método. Tendríamos que usar alguno otro. Pero pues de alguna manera, si está bien condicionada y todo eso, pues no hay ningún problema. A mí me tocó hablar lo que es el método de Gauss-Jordan. Como podamos observar, muchos ya conocemos lo que es este método. El método de Gauss-Jordan es un procedimiento algebraico que sirve para normalmente resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿En qué consiste? Se preguntarán. Consiste en transformar lo que son las ecuaciones lineales en matrices ecuaciones lineales más reducidas para que sea un poco más fácil y rápida de resolver. Como podemos ver, se llama la forma reducida por filas o RRF. ¿Qué significa eso? Significa forma, bueno, por lo que estuve buscando y encontrando, significa forma escalonada reducida por filas, si no estoy mal. Esto es donde la matriz queda con unos en el diagonal principal que son de puros unos y ceros en el resto. Este es el resultado que nos tendría que dar. Como podemos ver aquí en esta imagen, que es como un ejemplo, podemos observar lo que son las ecuaciones lineales. De aquí se pasan las ecuaciones lineales se pasan ya lo que es en una matriz. Y como podemos observar, así deberían quedar lo que son las matrices. Tiene que quedar lo que es escalonados. Tiene que quedar unos en diagonal. Y en el resto tenemos que ya debería estar resuelto con puros ceros. Debería quedar así. Si por ejemplo queda 1, 1 y luego 0. Está mal realizada lo que es la matriz. O si por ejemplo queda 1, 0, 1 aquí, pues ahí también está lo que es mal realizada o mal hecha lo que es los procedimientos. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo tenemos 2x más y menos 3z es igual a 5. Como podemos saber, ya sabemos lo que es lo básico, cómo se tiene que realizar y cómo es el procedimiento. Como podemos ver, aquí tenemos que de la ecuación lineal tenemos que pasarlo a una matriz. De la matriz tenemos que ver que se divida, tenemos que encontrar lo que es nuestro pivote. ¿Cuál podría ser nuestro pivote? Tiene que ser en el primer número que vemos de la fila número 1. Para hacer lo que es hacer los números, el número 1 diagonal, para hacer una matriz escalonada, como se podría llamar así. Aquí, como podemos ver,
¿Cómo podemos sacar lo que es el número 1? Es dividiendo lo que es el 2. Entonces lo que tenemos que hacer es dividirlo por sí mismo. Nos dan lo que es 1. Y ya los demás números vamos a dividiéndolo también por 2. Si no se puede, se queda como lo que es una fracción. Por ejemplo, podemos observar aquí el 2 dividido entre 2 es 1. 1 dividido entre 2 no se puede, queda como un medio. Menos 3 dividido entre 2 no se puede, queda como menos 3 medios. Y como podemos ver, así lo mismo, 5 dividido entre 2 no se puede, entonces se queda lo que es 5 medios. Como podemos observar, no es tan difícil lo que es en realizar lo que es una matriz con el método de Gauss-Jordan. ¿Qué es lo que se nos complica un poco más aquí? El detalle no es por estar, a vez en cuando es por las divisiones, que puede que confundamos lo que es un número, y desde que confundamos un número o dividamos mal un número, desde ahí empieza lo que es en todos los errores. Si comienzas el error desde el principio, todo lo que ya realizaste debería estar muy mal hecho. Pero si es, por ejemplo, casi terminando o casi, que digamos, por el penúltimo, pues ya no habrá ni un detalle en esta parte. Como podemos ver, después de esto, empezamos a hacer el método con el pivote que ya tenemos, que es el pivote, la fila 1. Entonces la fila 1 lo descartamos y luego tendremos que ir lo que es en la fila 2 y fila 3. Tratar de ver que quede 0 y 0. Como podemos observar, la fila 2 se multiplica por el menos 3 y luego se suma con la fila 2. ¿Cómo se puede hacer? Es, por ejemplo, 1 por menos 3 nos da menos 3. Más 3 sería 0. Como podemos observar aquí, ya nos da el 0 por completo. Y así poco a poco vas haciendo lo que es todo lo que es el procedimiento, hasta llegar en la matriz escalonada que nosotros estamos buscando. Como podemos ver, aquí está lo que es la matriz escalonada, con los resultados ya hechos de X, Y y Z. Como podemos ver, aquí es 18 tercios, menos 5 medios, menos 41/26. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos? Comenzamos. Las ventajas del método de Gauss-Jordan es que da una solución más exacta en los sistemas, más o menos, sin necesidad de sustituir lo que es con el método de Gauss simple. Aparte, la matriz de identidad transforma la matriz aumentada. ¿A qué se refiere eso? Que podemos lo que estamos haciendo es reducir lo que es la matriz aumentada a una matriz más chica, y para que se nos facilite lo que es hacer todo el procedimiento, hacer todo el proceso al momento de realizarlo. Luego podemos ver generalizable, sirve tanto para resolver sistemas como para encontrar inversas de matrices y calcular rangos. Y aparte es adecuado para programación computacional y se usa en muchas calculadoras y software matemáticos. Aunque tenemos también sus desventajas. Aparte de sus ventajas, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, mientras mayor sean las operaciones, requiere lo que son más pasos no en el Gauss simple, en el método de Gauss-Jordan. Ese es el detalle.
por ejemplo, normalmente son ecuaciones lineales de 3x3, de 2x3 y así, pues son fáciles de lo que es resolver, no hay mucho problema. En cambio, si son, por ejemplo, ecuaciones lineales de 4x4, 4x5, 6x6, pues ahí ya cambia lo que es en los procedimientos. Es mucho más complejo, mucho más difícil hacer lo que es el método de Gauss-Jordan, porque no que sea un poco mucho más difícil. El detalle es que es más tedioso hacerlo, dependiendo también de cómo lo estés haciendo. Si lo estás haciendo lo que es en un programa, es mucho más algoritmo, tienes que ser más preciso, tienes que ser tienes que ser mucho más cuidadoso para poder hacerlo en lo que es un programa. La desventaja también, si lo haces escrito, también tenemos que fijarnos lo que es en los signos, dividirlos bien, o tratar de ver que no comernos algún número o algún signo, porque mientras que cambies el signo o sea diferente o no dividas bien lo que es el número, se va todo lo que hiciste, se va, ¿cómo se dice? Fue un desperdicio hacer todo lo que es el método de Gauss-Jordan para nada. Y podemos ver, también no es eficiente para grandes sistemas, para sistemas con muchas ecuaciones y variables. Otros métodos como la factorización LU o métodos iterativos con más eficiencia no siempre aplica directamente. Si la matriz tiene determinante de 0, es singular. El método no puede aplicarse para encontrar inversas ni garantiza una solución única. ¿A qué se refiere? Es que no podremos encontrar lo que es la matriz inversa, ni garantiza que sea en verdad la solución exacta o el resultado más exacto que podamos encontrar. ¿Cuáles son los problemas en los programas? Como ya vimos, ya mencionamos, mientras más sean las ecuaciones lineales, mucho más es el procedimiento al hacer lo escalonado, es más programación, es mucho más más código. Aparte, si un pivote lo que queda en 0, por ejemplo, si un elemento pivote es 0 o muy cercano a 0, dividirse por sí mismo puede dar errores importantes o incluso provocar una excepción. ¿Qué podría ser? Que, por ejemplo, tienes una excepción de 0, no puede. Si 0 es igual a 0, esa matriz no se puede realizar. Esa es una excepción, lo que podríamos haber encontrado en alguna matriz. Y en programación, como podemos ver, en programación no se puede hacer como lo hacemos a mano. Como por ejemplo, si encontramos en la primera fila un 0 en el primer número y en los demás están bien, pues normalmente ¿qué hacemos? Pues cambiamos filas. Por ejemplo, fila 1 se va hasta la fila 3 y la fila 3 se sube a la fila 1. Ese es el problema de hacerlo en programación. No podemos lo que es cambiar las filas para poder buscar lo que es una solución. Entonces, como podemos ver, son varias posibles. Estos son algunos, pero hay varios posibles problemas que podamos obtener lo que es en la programación para hacer lo que es una matriz. Como podemos observar, acá yo tengo uno. Busco uno sencillo, literalmente yo lo hice en Java. Busco uno sencillo, que el sencillo es
como podemos ver, es literalmente muy sencillo lo que es la matriz. El resultado, si no estoy mal, debería darnos lo que es un 2 3. Ya lo tengo probado con varias matrices, y he visto que los resultados que me tiran son muy diferentes. Solo está hecho como para matrices que tienen por completo un números enteros. ¿A qué me refiero números enteros? Que tenga que, por ejemplo, o que sea una matriz fácil de hacer, como esta. Si por ejemplo en el procedimiento de matriz trae fracciones, pues ya va variando un poco. Traté de hacerlo uno con fracciones, pero no me tira bien el resultado. ¿Por qué? No tengo ni idea. Como podemos observar, acá ya hice algunas pruebas porque me daba unos errores. Pero como podemos ver, aquí está el resultado, la solución exacta de lo que es la matriz. Podemos ver que es un 2 3. Pero si por ejemplo ponemos que lo tenemos así, no me va a tirar lo que son los 18 tercios menos 5 medios y menos 41 26 avos. Me va a tirar lo que es otra solución. ¿Por qué? Porque ese programa no está hecho, o no lo programé lo suficiente para lo que es tirar resultados exactos con fracciones. Lo que nada más programé fue para una matriz literalmente sencilla, que tengas solo números enteros, que sean por completo números muy enteros. Que por ejemplo estés dividiendo aquí y pongamos que 2 lo divido, me da 1, me da 2, 3 y así. Divido esto y esto, me da 0, 0, me da 3, 3, 4, 5, así. Literalmente ese programa solo está hecho para eso. No está aún realizado para hacer este tipo de matrices o unas matrices de 4x4. Bueno, de mi parte es todo. Y ojalá le haya gustado lo que es la explicación que hice más o menos. Seguidamente tenemos métodos directos y método de Jacobi. Ok, este método se enfoca en llegar a una solución basándose en posibles aproximaciones a esta. Este método es fundamental dentro del campo del análisis numérico, la cual está diseñada para encontrar soluciones aproximadas a sistemas de ecuaciones lineales de gran tamaño. Este método funciona descomponiendo el sistema complejo en partes más simples. Como podemos ver aquí en la 1.1, nos dice que A se puede descomponer en un componente diagonal D, una parte triangular inferior y una parte triangular superior, y nos da la solución, y lo cual nos da una solución obtenida por iteraciones. De igual manera, este método cuenta con ciertas condiciones para que pueda converger en un sistema. La condición inicial o principal es que la matriz A sea estrictamente diagonal dominante, lo que quiere decir que para cada fila de la matriz el valor absoluto del elemento diagonal debe ser mayor que la suma de los valores absolutos de los demás elementos de esa misma fila. De igual manera, este método puede converger para matrices simétricas y definidas positivas. Ventajas de este método es la cual destaca su simplicidad de implementación y una facilidad para comprender su lógica.
Este método evita lo que es la inversión directa de la matriz, por lo que en términos computacionales ofrece una mayor eficiencia, sobre todo cuando se trabaja con matrices grandes y dispersas. Y de igual manera, su requerimiento de memoria es relativamente bajo y solo necesitamos almacenar dos vectores de tamaño n. Pero de igual manera cuenta con sus respectivas desventajas, las cuales son que este método, a diferencia de otros, su convergencia es más lenta en comparación al de Gauss-Seidel, e incluso los sistemas pueden no converger si la matriz no cumple con alguno de los requisitos ya mencionados. Es decir, si la matriz no es diagonalmente dominante o simétrica o definida positiva, no converge este método. De igual manera, la sensibilidad del método en la elección de la estimación inicial influye en el número de iteraciones necesarias para alcanzar una solución con precisión. Esto nos quiere decir que si en el valor inicial, en la estimación inicial escogida es errónea, nos puede llevar más iteraciones de las necesarias para que logre converger. Sumado esto, que la convergencia es lenta, pues sí es un poquito tardado. Aplicaciones de este método: en el análisis, en la ingeniería térmica, el método de Jacobi se emplea para resolver problemas de conducción de calor. Esto permite simular la transferencia de calor en diversos materiales y sistemas, en escenarios donde se puede aprovechar la computación paralela. En el análisis estructural, el método de Jacobi se aplica para analizar la distribución de tensión en mecánica estructural. En la dinámica de fluidos computacionales, el método de Jacobi se utiliza para moldear el flujo de fluidos en medios porosos para la simulación de yacimientos. Este sirve como un esquema iterativo para resolver ecuaciones de flujo de fluidos discretizadas. En ingeniería eléctrica se utiliza para calcular la distribución del campo eléctrico en problemas electromagnéticos. También se aplica un análisis en el sistema de distribución de energía. Y de esta manera el método de Jacobi resulta de gran utilidad en ingeniería eléctrica para analizar y optimizar la distribución energética y poder gestionar redes inteligentes mediante la resolución iterativa de las ecuaciones lineales y no lineales. En la ingeniería aeroespacial se emplea o se utiliza mayormente para simulaciones para el diseño aeroespacial. Esto demuestra la relevancia del método, especialmente con mejoras recientes en su velocidad para este tipo de simulaciones complejas. Ahora tenemos lo que son aplicaciones en computación científica y física. En este aspecto podemos encontrar lo que son la reconstrucción de imágenes, la cual el método de Jacobi se utiliza en la reconstrucción de estas imágenes en el campo de la
imagenología. Particularmente se utiliza en tomografías, ya que la capacidad del método de Jacobi para manejar sistemas de gran tamaño lo hace aplicable en el campo de la imagenología médica, para la reconstrucción de imágenes y de esa manera. Y en el análisis de la dinámica de redes se aplica el método de Jacobi. Puede ser el método de Jacobi. Ahora, en el análisis de la dinámica de redes, el método de Jacobi puede ser útil para moldear y analizar el comportamiento de sistemas interconectados, donde el estado de un componente depende de otros. Este es un ejemplo del método de Jacobi. Como podemos ver, aquí está nuestro sistema de ecuaciones. Para poder aplicar el método de Jacobi se necesita que nuestro sistema sea estrictamente dominante. Esto quiere decir que los valores absolutos de los coeficientes en esta diagonal deben ser mayores a los valores absolutos de los coeficientes que estén arriba o abajo de la diagonal, por lo que en este caso se tuvieron que reordenar las ecuaciones para que queden de esta forma, diagonalmente dominante. Ahora se necesita tomar un valor inicial, un vector inicial. En este caso se ha tomado 0,0,0, por lo que se pasa al despeje de las variables. Primero se despejó x, se colocó este 4, la y que estaba restando pasó sumando, la z que estaba sumando pasó restando y todo esto se dividió entre 7, por lo que nos quedó 4 sobre 7 más y sobre 7 menos z sobre 7. Luego se despejó y, se tomó el 8, la x y z que estaban sumando pasaron restando y se dividió entre 9, por lo que nos quedó 8 sobre 9 menos x sobre 9 menos z sobre 9. Por último se despejó la z, se tomó este 12, la x y y que estaban sumando pasaron restando, se dividió entre 8 y nos quedó como resultado 1.5 menos x sobre 8 menos y sobre 8. Ahora, para nuestra primera iteración, lo que se hizo fue sustituir las x, y z por los valores de este vector. Por lo que x quedó como 4 sobre 7 más 0 sobre 7 menos 0 sobre 7 y esto nos dio como resultado 0.5714. La y quedó como 8 sobre 9 menos 0 sobre 9 menos 0 sobre 9 y esto nos dio como resultado 0.8888. Z quedó como 12 sobre 8 menos 0 sobre 8 menos 0 sobre 8 y nos dio como resultado 1.5. Estos son los valores de nuestra primera iteración. Con ellos se forma un nuevo vector y son los valores que se usarán para la siguiente iteración. En nuestra siguiente iteración se sustituyeron las x, y z por los valores que nos dieron como resultado en nuestra primera iteración. Ahora x como resultado nos ha dado 0.4841, y igual a 0.6587 y z es igual a 1.3174. Estos son los valores que nos dieron en nuestra segunda iteración y los que se usaron para nuestra tercera iteración.
en la cual nos dio como resultado que X es igual a 0.4773, Y es igual a 0.6887, Z es igual a 1.3571. En este ejemplo solo hemos llegado a la tercera iteración. Tenemos el programa para el método de Jacobi, el cual se ha realizado en Octave, y para la demostración se ha utilizado el mismo ejemplo. Ahora pasemos a la explicación del código. Para empezar, se define la matriz, se define el vector de términos independientes y se define también el vector inicial. Estos son los parámetros. Se ha establecido un número máximo de interacciones para evitar los bucles infinitos si no convergen. Se estableció una tolerancia. Si el error máximo entre dos iteraciones consecutivas es menor a esto, entonces el proceso se detiene. Esta línea determina cuántas variables hay. En este caso son 3. En esta línea, X guarda el vector actual de solución. X-new guarda la siguiente iteración de la solución. Y tabla es una matriz donde se almacenan los resultados de cada iteración. Estas líneas muestran el formato para la tabla de resultados. Aquí comienza el ciclo principal, el cual se repetirá hasta que se cumpla la condición de parada o se llegue al límite de iteraciones. Dentro de él podemos ver que hay otro ciclo for. En este ciclo se recorre cada variable x, y se calcula la suma de todos los coeficientes multiplicados por las otras variables y luego se despeja x, y con la fórmula del método de Jacobi. Luego se calcula el error máximo absoluto entre la nueva solución y la anterior. Aquí se guarda en la tabla la iteración actual, los valores de x, y, z y el error. Luego, en esta línea, se imprimen los valores de esa interacción con formato claro. Esto es para verificar la convergencia. Si el error es menor a la tolerancia establecida, el ciclo se detiene. Aquí se actualiza la solución anterior con la nueva para la siguiente iteración. Luego tenemos el resultado final, el cual muestra la solución final aproximada, cuántas iteraciones fueron necesarias y bueno, ahora vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, tomando en cuenta el ejemplo que se explicó previamente, los resultados de X, Y Z de la primera, segunda y tercera iteración son exactamente los mismos. Y aquí están los errores máximos que se calcularon. Con esto se termina nuestro código, nuestro programa. Los posibles problemas que pueden ocurrir en los programas suceden cuando la matriz no es diagonalmente dominante o no cumple esta condición. Como en este ejemplo, la matriz no es diagonalmente dominante, por eso el método de Jacobi probablemente no convergerá. Otro problema es
Si la matriz no es simétrica positiva definida, podría no convergir. También si se escoge una mala estimación inicial, es decir, si se elige un valor muy alejado de la solución real, el método puede tardar mucho en converger, oscilar o directamente divergir. Otro problema sucede por los sistemas mal condicionados. Un sistema está mal condicionado si un pequeño cambio en los datos, por ejemplo el redondeo, causa grandes errores en la solución. Esto complica mucho la precisión del método numérico. Y no siempre converge para matrices simétricas definidas positivas. Esto es raro, pero puede ocurrir si la matriz tiene valores muy cercanos entre sí, poco dominantes. Uy. Método de Gauss-Seidel es otro método iterativo que es una versión acelerada del método de Jacobi. Este mismo método también requiere un vector aproximado completo para proceder en la sustitución de recurrencia y obtener una aproximación. Bueno, acá nos referimos con que requiere un vector inicial, es decir, valores iniciales para iniciar la convergencia, bueno, las iteraciones, mejor dicho. También se requiere una diagonal dominante, se requiere también despejar la diagonal para obtener lo que serían esas fórmulas, que lo que representa son los despejes, ya por eso marcas el n, porque dependerá del tamaño de la matriz, el número de despejes que tengamos que hacer, y también el número de iteraciones que tengamos que hacer, mejor dicho, de operaciones. Lo que diferencia al método de Seidel al método de Jacobi es que en vez de utilizar el vector aproximado completo inicial al momento de sustituir, conforme vayamos obteniendo los valores iniciales de las iteraciones, vamos a ir a qué me refiero con eso. Con esta imagen vamos a ser más ambiguos. Es que, por ejemplo, tenemos un 0, 0, 0. En este caso, sustituimos los ceros acá. Pero, inmediatamente consigamos un valor con esta fórmula, utilizamos ese valor en la siguiente. En el ejercicio se va a ver más claro. Pero, en pocas palabras, el método de Gauss-Seidel es el método de Jacobi, únicamente que en vez de utilizar es esperar a obtener un vector completo. Una vez obtengo un valor, parte del vector se va una vez implementando lo que sería en la iteración. En el ejemplo, pues se ve claramente. Ese es el ejemplo completo. Voy a mostrar o aparte cómo se resuelve la paso a paso, pero aquí rápidamente se explica un poco de lo que estoy diciendo. En este caso tenemos lo que es nuestra matriz. Bueno, esa es nuestra matriz. Primero tenemos que ver que sea linealmente, no, la diagonal sea dominante. En este caso no lo es, por lo que rápidamente se acomoda para que cumpla la diagonal, sea lineal, sea dominante. Despejamos lo que menciono y obtenemos estas fórmulas, ¿no? Aquí viene lo importante. Aquí está nuestro vector inicial, que sería 0, 0, 0. En la primera operación de iteración se utilizan esos valores. Pero una vez obtenemos un valor, se sustituye por el 0. En ese caso sería 0.7100, y así se sustituye en la segunda fórmula y en la tercera, y eso se conformaría una iteración. Ahora tenemos una matriz completa y se utilizan los nuevos valores. A continuación voy a mostrar el ejercicio mejor explicado. Eso solo es para demostrar, ejemplificar, mejor dicho, lo que serían las propiedades o lo que se tiene que hacer con Gauss-Seidel. Como ejemplo para lo que es la resolución de un sistema por Gauss-Seidel, pues como primer paso tenemos que demostrar que la diagonal principal es dominante. ¿Cómo se demuestra eso? Pues simplemente tomamos el valor de los valores de la diagonal y lo comprobamos con los alrededores. Su valor absoluto, sea negativo o positivo, siempre tiene que ser mayor a los que tienen alrededor. En este caso, este 2 tendría que ser mayor a este 3 y a este 7. En este caso no lo es. Y lo mismo pasa con el 2 de acá, el último de la diagonal. No es mayor a 6 y no es mayor a 7. Para resolver esto simplemente vamos a intercambiar las líneas para que se cumpla lo que es la diagonal dominante. Ya con la matriz acomodada, ahora que si su diagonal es dominante con respecto a lo demás, pues como primer paso tenemos que despejar tanto x, y, z en su respectivo orden. Así que vamos a despejar esos valores. Y pues el despeje quedaría de la siguiente forma. Pues ya tenemos lo que son los despejes de tanto x, y, z.
Y pues vamos a empezar con lo que es ya las primeras iteraciones. Vamos a empezar desde el punto 0. Bueno, iteración 1. Desde 0, 0, 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente ese sería nuestro X, nuestra Y y nuestra Z. Entonces simplemente vamos a sustituir lo que sería nuestros valores X, Y y Z en cada respectiva fórmula. Entonces pues vamos a empezar como la primera iteración. Sustituyendo ya como primera en X, pues nos quedaría que X sería igual a menos, bueno, a 5 menos 0 más 2, 0 entre 7, y eso nos estaría dando 0.714. Bueno, no se alcanza a ver, aquí está. Ahora bien, con este nuevo valor de X, pues es el que vamos a sustituir ahora en lo que sería en la siguiente, en el Y. Esa es la diferencia que hay entre Gauss-Seidel y Jacobi, ya que en Jacobi se utiliza siempre el mismo valor en cada matriz, no en cada matriz, en cada procedimiento. En este caso, lo que facilita, lo que acelera el proceso en Seidel es que se va sustituyendo cada vez que obtengamos un valor. En este caso, cuando sustituimos y resolvemos, nos estaría dando que Y es un aproximado de 3.572. Y lo mismo con Z. Ya tenemos el valor de X, que es el 0.714. 2 veces Y, que nos dio 3.572. Más 8 entre 6. Eso nos estaría dando 2.762. Bien, ya tenemos X, Y y Z. ¿Qué procede? Pues lo mismo en la segunda iteración. En este caso tomamos los valores más cercanos o más recientes que hemos obtenido y volvemos a sustituir. En este caso, pues en vez de poner 0 como pusimos al inicio, vamos a poner el 3.572 y el 2.762, y eso nos estaría dando 0.99. 93. Y lo mismo, vamos con Y, sustituimos con el nuevo valor de X y el valor anterior de Z. Entonces quedaría 3. Uy, esta no era. Es de unos 20 entre 5, y eso nos estaría dando 3.957. Y ahora con Z sustituimos el nuevo valor de Y de la fórmula original, y en eso se basa Seidel, y sustituyendo lo más pronto posible que obtengamos un valor en la fórmula. Bien, y ahora, ¿cómo sabemos que cuándo parar o cuándo continuar? Pues en ese caso tenemos que comparar los valores que nos dio en la primera iteración, si es que se alcanza a ver, con los valores de la segunda iteración. Como podemos observar, pues los valores sí cambian, no son iguales, pero se parecen. Lo que queremos conseguir con Seidel en este caso es que el cambio sea mínimo, o pues en este caso, ya si es en un programa, pues que sea dentro de los parámetros que le demos, o de la tolerancia. En este caso, pues vemos claro que aquí de un 7 pasa 9, así que se está pasando demasiado. Así que vamos a ir iterando una y otra vez hasta que el cambio sea acorde a lo que sería nuestra tolerancia o lo que queremos aproximarnos al valor. Y pues eso sería todo, pero ahorita voy a mostrar lo que es el resto de las operaciones, que sería siendo el mismo procedimiento. Sería sustituir, obtener un nuevo valor, sustituir en el siguiente y así consecutivamente. Aquí tenemos ya resuelta la tercera iteración. En este caso tenemos 1, 3 y 2.9. Si los comparamos con lo que sería de la segunda iteración, pues vemos que ya siguen cambiando, pero ya es un cambio más menor, y así va a ir consecutivamente pues, en cada iteración. Vamos con la cuarta iteración, que sería un poco lo mismo. Sería X, sería igual a 5 menos los valores anteriores, que en este caso, como pide en la fórmula original, sí, en el despeje mejor dicho, Y y Z, lo tomamos de pues ya de la anterior iteración, como habíamos mencionado. Sería 3.996
más 2 veces 2.9999 entre 7, y eso nos estaría 1.00. Ahora vamos con Y. Voy para 4.000 más z del anterior, que sería 2.999 es 20 entre 5, eso nos está dando 3.999 z, si vamos 2 veces x más 2 veces y es 8 entre 6, estaría dando 2.999. Y pues ya como observamos, pues más raro, los valores de la tercera iteración y de la cuarta iteración vemos que siguen cambiando, no están, aún se notan los cambios en cuestión de 3 dígitos, así que volvemos a hacer una iteración más, que sería la quinta iteración, que sería igual, pero sería igual sustituir ahora con los nuevos valores que obtuvimos. En este caso pues 3.99 2 veces 2.99 así dando un y que es igual a 3x, que sería 0.000 más z, que era 2.999 25, y esto no se ha olvidado. Aceptamos 2 veces. Y ya está. Ok, ahora tenemos ya la quinta iteración de este ejemplo. Como podemos observar, ahora sí comparamos con la anterior iteración y vemos que tanto x, y y z no han sufrido un cambio dentro de lo que sería pues de los valores de los primeros 3 decimales. Claro que aún sigue presentando algunos pequeños decimales, pero hasta la cuarta decimal. Pero como estamos simplemente en nuestra tolerancia de tercer decimal, pues hasta ahorita podemos dejarlo hasta acá. Y por ende, pues nuestros valores aproximados al final de toda esta operación, podríamos decir que nuestro valor aproximado de x, y y z sería pues el 1, el 3.999 y 2.999 como valores finales. Ahora si los redondeamos pues sería solo 1, 4 y 3, como se va a observar ahorita en el programa de Geon del Octave, porque en este sí puede manejar más iteraciones. Lo que ya es el código de Dune Octave, es lo de Gauss-Seidel, así que vamos a hablar más rápido, ¿no? Tenemos 5 variables, lo que sería la matriz de coeficientes, B, que va a ser el términos independientes, lo que va al lado, o sea, la igualdad. El x0, que, ay, se borró. Bueno, x0, que va a ser el vector inicial, el máximo número de iteraciones y la tolerancia. Se declaran las variables, un ciclo y de las iteraciones. Aquí está lo que sería más importante del código. Lo que son estos primeros dos for es para línea y columna. Y aquí sería lo que sería más importante, por así decirlo. ¿Qué es lo que representa esto? Es un poco sencillo, simplemente es el despeje. En pocas palabras es el despeje, pero es otra cosa, porque lo que hace es calcular la sumatoria de todos los valores de lo que sería ese punto, exceptuando lo que sería el valor de despeja, que viene representado por esta partecita. Así que así se obtiene, por así decirlo, la fórmula. Y ya de ahí, pues ya simplemente se utiliza la forma de Gauss-Seidel, que es la sustitución continua, ¿no? Y se calcula. Y ya, sería todo. De abajo es de convergencia. Y más bajito se va aumentando las iteraciones, ¿no? Porque al final se imprime lo que sería el número de iteraciones cuando se consigue el valor. Así que pues vamos a meter los datos. Es muy sencillo. Primero vamos a meter lo que es la matriz. Luego se mete variables independientes, que es la B.
el vector inicial, que en ese caso, ya que es el mismo ejercicio que estamos replicando, pues utilizamos en el anterior, utilizamos el vector de puros ceros, así que aquí igual, su tolerancia y máxima de iteraciones. Ahora sí, simplemente llevamos a la función. Eso está abajo, ok. Ahí está. Y listo. En 7 iteraciones. Si comparamos estos números que es 1, 4, 3 con los números que nos dio en la anterior, es decir, cuando lo hicimos a mano, son los mismos valores que nos dio. Bueno, redondeados más que nada. Pero sí, es decir que si hubiéramos continuado nuestras iteraciones en la libreta, en la séptima iteración, hubiéramos llegado a un valor mucho más aproximado. Y pues eso es todo. Y desventajas del método de Seidel. En sus ventajas es que converge más rápido de Jacobic, lo que había mencionado antes, y menor uso de memoria en lo que nos referimos a las computadoras, ¿no? En los programas. En desventajas no se puede paralizar fácilmente. ¿A qué referimos con esto? Es que como en Jacobic sí se puede paralizar, puesto que sus valores son continuos, o sea, son continuos en cada iteración. En Seidel, pues no, pues en la misma iteración va cambiando el valor constantemente. Así que pues no se podría paralizar, puesto que los valores no son no continuos, sino constantes. Y puede divergir si la matriz no es adecuada. ¿A qué nos referimos con esto? Es que después, como mencionamos, la matriz tiene que, no la matriz, sino la diagonal principal tiene que ser dominante. Si no se cumple con eso, pues directamente el método de Seidel no se puede cumplir. Pues ya programas posibles en los programas, es un poco más de lo mismo. No siempre converge, eso también puede variar de la matriz y del vector inicial. Necesita que la matriz sea diagonalmente dominante. Nos referimos a eso, tiene que cumplir con eso, con ese punto, con ese criterio. Incluso si converge, puede necesitar muchas iteraciones. También lo mismo, dependiendo de ya sea la matriz o lo que sería bien siendo el vector, puede o no requerir muchas iteraciones. Se ve con todos los términos de tiempo si no hay buena estimación inicial. Otra vez lo mismo, el vector inicial juega mucho en lo que sería siendo en la resolución rápida de lo que sería la matriz. Si está muy alejado del problema, no hay problema, sino de la aproximación, pues va a tardar más. No se puede, lo mismo, no se puede paralelizar en Oxterman, por lo mencionado anteriormente. Sensibilidad a la condición inicial, nos referimos nuevamente al vector inicial. Así que la mayoría de los problemas que se ve tanto en los programas como en las operaciones ya a mano es referente a condiciones de la matriz y el vector inicial con el que se inician las iteraciones. Bueno, aquí tenemos una pequeña comparación entre los métodos que tenemos, tanto pues método de Gauss, Gauss-Jordan, Jacobic y Gauss-Seidel. Entre los Gauss, Jacobic y Seidel es que pues el tipo, ¿no? Pues Gauss y Gauss-Jordan son directos, Jacobic y Seidel son iterativos. Tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas mayoritarias de Gauss y Gauss-Jordan son que dan soluciones exactas. Y las de Jacobic y Gauss-Seidel son valores, ¿cómo se dice? Valores aproximados, sí. Y también desventajas, pues, desventajas más que nada en Gauss y Gauss-Jordan son muchas operaciones. Y también, pues, en el caso de Gauss-Jordan, pues, propenso a errores de redondeo. En el caso de Jacobic y Gauss-Seidel, pues, en convergencia. ¿En qué me refiero a convergencia? De que, pues, no pueden convergir los valores, en el sentido de que no llegan al valor aproximado que se espera. Pero también ventajas tienen que son más simples y más recortados. Son a comparación de hacer Gauss-Jordan, Gauss normal, Jacobic y Gauss-Seidel son más rápidos de hacer, son más rápidos, pero también la desventaja, como ya mencioné, es que no dan valores exactos, dan valores aproximados. No a diferencia de Gauss y Gauss-Jordan, de que sí dan valores exactos, pero las operaciones son muchas. Entonces aquí está la información. Si lo digo 1-1 va a tardar más este video, así que sí. Y pues ya con esto pues ya sería nuestra gran exposición. Vamos a dar una pequeña conclusión. Que pues, más que nada los métodos directos, ya habíamos mencionado Gauss y Gauss-Jordan, son ideales para obtener soluciones exactas. Ya hemos dicho en un número finito de pasos. Y a diferencia de, bueno sí, Gauss, Seidel y Jacobic
son buenos para reducir ese tiempo, esas operaciones, pero no llegan a valores exactos, sino a aproximaciones que en muchas ocasiones en la ingeniería en general se utilizan más estas aproximaciones para ahorrar tiempos y costos. Y la elección entre estos métodos debe basarse en la naturaleza del problema. Si tu matriz es muy sencilla y te conviene un valor exacto, pues sería más conveniente utilizar un método directo. Y así es una matriz gigante y que sus valores son más complejos, pues ya te convendría mejor utilizar un método iterativo que, aunque no te dé un valor exacto, su valor aproximado sería suficiente para suplir con tu necesidad en el momento. Ahora bien, si te quieres aventar todas las operaciones de Gauss o Gauss-Jordan, pues allá tú. Y pues con eso estaríamos dando terminado nuestra exposición sobre los métodos de soluciones de ecuaciones lineales. Muchas gracias por escucharnos, que tenga un bonito día.